Cinerama Televisión y de su revista Al Compás de la Noche. Es placentero estar nuevamente con ustedes, aunque un poco resfriados, una gran cantidad de la población boliviana, en especial en el área altiplánica, está resfriándose, y bueno, tenemos varios datos de ello y creo que esto tiene que controlarse. Nosotros felices de llegar gracias a la señal de Cotel TV acá en la ciudad de La Paz, en el plan A en el 11.4 y en el plan B en el 48.6, y también gracias a la señal de Tupac Katari en los 9 departamentos de nuestro país, y al mismo tiempo un saludo hasta el hermano país del Perú, porque llegamos gracias a la empresa Monsefu en el canal 4.4. Un saludo para todos nuestros hermanos peruanos, y por nuestra aplicación en diferentes latitudes del mundo. Usted nos encuentra en Cinerama TV Bolivia, y usted tiene un canal 24 horas con información, entretenimiento y también un canal educativo. Al mismo tiempo, nosotros siempre vamos a estar al tanto de lo que va ocurriendo, no solamente en nuestro país, sino también analizando cómo está la situación política, económica y social en diferentes países latinoamericanos, en específico en Sudamérica. Y para ello, hoy vamos a tener un invitado lujo, porque vamos a conversar esta noche con el licenciado Rubén Suárez. Es periodista, comunicador y director de la red Contacto Sur, que tiene toda una red de trabajo comunicacional periodístico en Latinoamérica y también en parte de Europa, a quien le damos la bienvenida. Querido Rubén, muy buenas noches, un saludo hasta la Argentina. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes, e indudablemente esto es comunicación, y la comunicación tiene que hermanarse, ¿no? Nosotros siempre hemos bregado por eso, y justamente es un placer estar en esta ocasión con ustedes en Cinerama TV. Muchísimas gracias, Rubén, y para nosotros placentero poder tenerte ahora de frente, algunas veces conversando en varias temáticas, en un análisis personal. Pero el día de hoy vamos a tocar el tema de la situación política, social y económica en Sudamérica. Primero hablemos, querido Rubén, lo acontecido en Uruguay recientemente, donde tú también tienes una gran cobertura. ¿Cómo fue el proceso? Porque se tenía un gobierno de una línea conservadora, y nuevamente el partido de Mújica empieza a retomar fuerza y se consolida a ser el nuevo gobierno, y como dicen, es el Benjamín del señor Mújica, el flamante presidente de Uruguay. Sí, exactamente. Yo voy a contradecirte en algo, que es que directamente el Frente Amplio no es de Pepe Mujica. El Frente Amplio es del pueblo, es de las bases, es del comité de bases, es del pueblo en general. Nosotros, uno de los principios fundamentales del Frente Amplio es no idolatrar a nadie, porque creemos que eso es contrarrevolucionario. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no idolatramos a ninguno, no generamos el egocentrismo ese tan grande que es tan perjudicial para los procesos revolucionarios. Ganó el Frente Amplio en una batalla que hubo que dar comunicacionalmente, en el boca a boca, en el radio Bemba, como se le dice comúnmente, contra un gran aparato armado de lo que es la derecha, con los grandes medios de descomunicación masiva, que por lo regular en todas partes del planeta pertenecen a 2 o 3 familias oligárquicas de cada uno de los países, no respetando la democracia interna de cada país, y ellos siendo los dueños de los grandes medios de descomunicación, como ocurre en Uruguay, ocurre en Argentina, en todas partes, en Brasil, en Colombia. Entonces eso ha generado que justamente una batalla que se dio y que se logró ganar. Quienes impusieron al gobierno de Lacayo, yo le llamo Lacayo Pou, fue justamente los grandes medios de descomunicación masiva, esos que decían que en el Uruguay había mucha inseguridad con los gobiernos del frente, que había crimen, pero resulta que con el gobierno de la derecha neofascista prácticamente, corrupta, y si quieren le doy datos de la corrupción que existió con este gobierno de coalición,
Los índices de criminalidad han aumentado, los índices de inseguridad han aumentado, el tema de los asesinatos tipo narcotráfico han aumentado en el Uruguay en los últimos años, en los últimos 5 años, y a su vez también lo que fue generando un índice de pobreza bastante preocupante cuando Uruguay ya había salido de la pobreza extrema y de la indigencia. Se reconquista con un gran esfuerzo militante, un gran esfuerzo de todos los compañeros y compañeras que militan activamente dentro de la fuerza política del Frente Amplio, que hay que saber que el Frente Amplio, y este es un orgullo uruguayo, allí tenés a todos los sectores de la izquierda prácticamente, que van desde el Partido Demócrata Cristiano, único ejemplo en el mundo que pertenece a la izquierda, hasta los partidos maoísta, trotskista, toda la gama que vos puedas imaginar está en el Frente Amplio. Ello ha llevado justamente a esa unidad y todo lo que allí se toma, todas las decisiones son por consenso o por mayoría, pero quien está en minoría en un principio que es básico de los revolucionarios, aquello resuelto por mayoría se respeta por las minorías, se acata y se defiende. Entonces ese es el proceso que se está dando dentro del Frente Amplio, con dos muy buenos candidatos que compitieron entre sí, pero hay que saber que justamente para esa competencia que hubo que hacerla, habían 3 o 4 candidatos donde habían 2 marcados activamente. Uno era la compañera Carolina Cose de Montevideo, el otro era Yamandu Orsi del departamento de Canelones, apoyado así por el sector de José Pepe Mujica, el MPP, y Carolina apoyada por el Partido Comunista, Partido Socialista, varias vertientes dentro de lo que es la izquierda. Cuando se fue a la votación, ya estaba definido que quien salía primero llevaba como vice a quien salía segundo. O sea, había un acuerdo previo que ya se sabía cuál iba a ser la fórmula. Ganada Yamandu o ganada Carolina, uno iba a presidente y el otro a vice. Este ejemplo de unidad es resaltable también. Y bueno, y ahí, después de las internas, se fue a la elección nacional, donde el Frente Amplio ganó en 15 departamentos de los 19 que tiene el Uruguay, pero justamente quedó ahí unos 7-8 mil votos para llegar a la mayoría absoluta que se precisaba, y se tuvo que ir a la segunda vuelta. En la segunda vuelta se logra ganar por casi 100.000 votos de diferencia contra lo que era Álvaro Delgado, de la ultraderecha más reaccionaria, la ultraderecha católica, la ultraderecha neofascista. Entonces, por suerte, el pueblo toma conciencia, y una de las cosas que es importantísimo, y esto creo que hay que resaltarlo, es el voto juvenil. Ese voto que fue de los muchachos, de los niños que nacieron con los gobiernos del Frente Amplio, y que hoy tienen 20 años, 22, 25, 28, ponele 30, que vieron todo el proceso del Frente Amplio y que, bueno, son esa savia nueva que votó al Frente Amplio, y que hay muchos de ellos que son dirigentes y muchos de ellos que van a asumir cargos en diferentes roles dentro del Estado, dando la posibilidad a la juventud, tal cual también lo expresaba José Pepe Mujica, que dijo realmente algo que a mí me gustó, yo discrepando con Pepe, pero algo que sí me gustó, y que dijo: ha llegado el momento de retirarnos y dar paso a la juventud. Aquel que no le da paso a la juventud deja de ser un líder para convertirse en un egocentrista. Pero esto lo dijo, vamos a entendernos, ya hace 3 o 4 años atrás, mucho antes de que apareciera esta enfermedad que él tiene. Inclusive él dejó el Senado y se lo dejó para el Pacha Sánchez en su lugar, un muchacho que debe tener unos 35, 37 años más o menos, quien asumió la banca y quien va a ser justamente el secretario de Yamandu Orsi en presidencia. O sea, se logró, se festejó, y para aquellos que recordamos lo que fue el primer festejo del Frente Amplio cuando asumimos la primera vez la Intendencia de Montevideo,
que se inundó las calles allá por 1987. Volvimos a sentir ese fervor enorme, enorme, enorme de la Reconquista. Tenías que ver lo que eran las avenidas principales de todo Montevideo, pero aparte de todo el interior, gente salía de todos lados, parecía que brotaban de abajo de las piedras, pero no solamente jóvenes, sino también gente de 70, 80 y 90 años que salían, muchos de ellos con sus bastones o con sus andadores, a caminar y a festejar. Realmente se vivió una fiesta democrática y que bueno, a las 9 de la noche ya estábamos sabiendo que ya teníamos presidente, que el Frente Amplio volvía al gobierno y que bueno, ahora viene el esfuerzo de sí hacer todo lo que se prometió y aparte tener una de las cosas en cuenta, es el único partido político que tenía un programa de gobierno único, o sea, quien asumiera la presidencia, tanto fuera Yamandú o Cadolina, tienen que respetar lo que es ese mandato que surgió del Congreso del Frente Amplio, que es justamente el programa de gobierno a seguir adelante, con el cuidado que hay que tener, ¿no? Estuvimos 15 años en el gobierno, se cometieron errores, hubo que reparar cosas. Bueno, con todo ese bagaje de experiencia, ahora se revió todo eso y se va a analizar y se va a seguir avanzando con lo que se había dejado y con lo que destrozó este pésimo gobierno de la derecha, como son todos los gobiernos de la derecha a nivel internacional, que sí son corruptos y que dejan un manto de deudas imponente para el Estado uruguayo, porque esa es otra de las cosas, dejan un manto de deudas imponente y comprometida la economía para el próximo. Rubén, perdón, pero también yo creo que ha incidido, aparte de tener este programa de gestión presidencial gubernamental, también creo que ha incidido mucho también el perfil del candidato, Yamandú Orsi, un profesor de historia que viene de una familia humilde y creo que el pueblo también estaba en ese margen de tal vez identificarse con el candidato, Rubén. Hay algo que se acopló. Una cosa es Yamandú Orsi que acarrió, digamos, como decimos nosotros, a lo que es la población del interior, a lo que es la población del campo, que ven al profesor, al doctor, bueno, como la personalidad más sobresaliente. Hizo dos muy buenas gestiones en lo que es la intendencia de Canelones y por eso es que logró esa cantidad de votos con su forma de hablar tipo campesina, tipo hombre de campo, logró atraer a más gente. A su vez, Carolina Cose, que también proviene de un barrio humilde, o sea, de un barrio obrero como provengo yo, de Villa Española, de la Unión, en Uruguay. Tuvimos la suerte de compartir liceo, pero también ella viene de una familia pobre, de una familia obrera, con algo que sí es cierto, que tal vez esté más aferrado a ella, con una gran formación política marxista-leninista. No es así el caso de Orsi, por el sistema de que ella vivía prácticamente donde estaban las fábricas más fuertes del Uruguay, ¿no? Una zona obrera, una zona proletaria, como nos gusta decir a nosotros. O sea, se conjugó las dos cosas, el campo y la ciudad y el campo, y con eso se logró ganar en esta elección. Yo creo que se conformó una muy buena fórmula presidencial, con mucha fuerza, uno hablándole al campo en su idioma y a su vez Carolina hablándole a la ciudad en su idioma. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Son dos candidatos que, como yo digo, son en ciertas formas de culturas diferentes, con el mismo anhelo de salir adelante, de llevar un gobierno
a usted o por un gobierno que esté de por y para el pueblo. Creo que va por ese lado. Muy interesante. Y bueno, ya vamos a ver realmente el encaminamiento de esta nueva gestión presidencial en Uruguay, donde nuevamente se retorna con un gobierno de izquierda. Pero ¿cómo vemos la gestión de Javier Milei, ultraderechista, conservador, en la Argentina? ¿Cuál es tu análisis? Han habido una serie de cierre de instituciones, pero lo que más nos ha llamado la atención fue haber cerrado centros culturales que eran tan esenciales en el margen de no solamente la acción de recreación, sino el tema cultural, que realmente es una herramienta transversal en todos los poderes del Estado. Rubén. Sí, es preocupante lo de Argentina realmente. Basta ver lo que son las movilizaciones permanentes que hay sobre el Congreso, sobre Plaza de Mayo, movilizaciones que ha llevado a una represión realmente brutal por parte de lo que es el gobierno. Yo lo catalogo neofascista payaso, porque realmente hay algo que hay que tener en cuenta, que es que los reclamos que hace la población son justos, muy justos. Es triste ver cómo apalean a los jubilados, es triste ver cómo apalean a los estudiantes. Las manifestaciones están permanentemente en un clima de tensión enorme, grande. Hace pocos días hubo una manifestación en la cual no había más de 500 personas, eso sí, había 200 o 300 policías con carros de lanzagua, o sea, algo desmesurado totalmente. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta, yo he participado en algunas, he tomado notas, hay algo que sí hay que tener en cuenta, que en ningún momento la gente que salió a manifestar ha ido en contra o ha violentado, no ha tirado cosas, no ha hecho. Claro, cuando viene la represión, la gente sale corriendo, se defiende también de la represión. Tenemos muestras de la represión, nosotros tenemos cartuchos de lo que son las bombas que tiraron, las bombas de agua, los gases lacrimógenos. Hay cantidad de cosas que realmente este gobierno en nefasto, regalando los patrimonio nacional argentino a los grandes medios financieros internacionales. Se habla de algunos remates que hubieron para el lado de lo que es Puerto Madero, de propiedades del Estado, a un precio irrisorio, 3-4 veces menos de lo que vale realmente. Se habla de otras cosas más, y bueno, eso está llevando a que la población cada día esté más descontenta con una inflación, sí que es una inflación muy grande, y de acuerdo a lo que dicen los compañeros argentinos, que no se vivía esto desde la época de Menem, prácticamente. Inflación galopante, que vos vas al supermercado en la mañana y tenés un precio, vas en la tarde, tenés otro, y vas al otro día y tenés otro. O sea, hay algo que no está funcionando, y por otro lado, lo que gana la población no les alcanza prácticamente para vivir, teniendo en cuenta que las necesidades básicas, como es la luz, el agua y el gas, han aumentado en el término de estos meses. Sideralmente, gente que pagaba de repente 10.000 pesos, le han caído facturas de 100.000 pesos, cuando ella en realidad, lo decía el otro día en uno de los canales de acá, está ganando de jubilación, no llega a ganar 300.000 pesos. O sea, algo que uno dice, ¿cómo haces, no? Pero cuando tú vas a cualquier lado lo ves. Y otra de las cosas que llama poderosamente la atención es la inseguridad existente, causa de todo esto también, ¿no? Ves mucha gente durmiendo en las calles, mucha gente comiendo de las volquetas. Vos pasás por alguno de los bares, de los boliches que hay, te digo, en la zona de Cava, ¿no? En el centro mismo, que es el lugar más protegido, digamos, porque estás a pocos pasos del Congreso de la Nación, a pocos pasos de lo que es Casa Rosada,
de fiscalía, de tribunales. Ves en la calle, en los bares que colocan mesas en las puertas, las sillas encadenadas, como para que no las roben. O sea, algo que nunca se había visto, se está viendo. De ese tipo de cosas es muy común verlas, muy común verlas. Y bueno, eso marca la tendencia de lo que está, y no quiere saber lo que es la gente que tiene que estar pagando alquiler, porque también está muy difícil para poder pagar un alquiler de 300, 400, 500 mil pesos por mes, cuando en realidad el salario está por debajo de eso. Y Rubén, ¿cómo está la economía? Porque claro, los medios de comunicación como las convencionales, como CNN, van diciendo que el gobierno de Milei está controlando la inflación históricamente, y eso un poco tenemos como referencia fuera de la Argentina, pero es otra cosa dentro. ¿Cómo está la cosa? ¿Es real esa información? Bueno, lo que yo te puedo decir es que en realidad no es así. Este, Vos lo palpás cuando vas al almacén, cuando vas al supermercado, cuando vas a hacer las compras diarias necesarias. Entonces ahí te das cuenta de que vos vas ponele con 15 mil pesos, y lo que traías ayer con 15 mil, hoy te está saliendo 20. Entonces eso te da una pauta, no hay una seguridad de precio. Inclusive vas a ver en un producto básico elemental como es la leche, que en algunos lados la tenés a 1.300, en otro la tenés a 1.350 y en otro la tenés a 1.400, la misma, prácticamente la misma leche. O sea, no hay tampoco un índice que digas, bueno, el gobierno se preocupa en que los más necesitados tengan los alimentos básicos cubiertos, ¿no? O sea, está al libre albedrío de los supermercados y de los medios que lo venden, ¿no? O sea, hay una inflación muy grande, la gente está chillando, está pataleando, porque también lo que son los buses, los colectivos, los trenes, el subte ha subido sideralmente, y la gente no le alcanza. Ponen 10, 12 mil pesos, 15 mil pesos por semana y no le alcanza para ir y venir a trabajar muchas veces. Entonces, eso, sumarle la comida diaria, ¿no? Entonces la realidad que se está viviendo es muy álgida en el tema económico en la Argentina. Y bueno, es que esa es la iniciativa de este contacto, querido Rubén, porque hay que reflejar lo que realmente el pueblo está viviendo en nuestros países hermanos. Pero no todo es malas noticias, porque el día de hoy salió una noticia, querido Rubén, en que los Estados Unidos retira a Cuba de sus listas de países que patrocinan el terrorismo. ¿Cómo tomaron esta noticia en Red Contacto Sur, Rubén? Bueno, nosotros como defensores de lo que es la patria grande, como defensores de lo que es la eterna y la querida Cuba revolucionaria, indudablemente que estamos muy contentos, aunque esto no significa, digamos, el fin del bloqueo, pero que también tiene sus peculiaridades. Sí significa un avance sumamente importante, y significa un reconocimiento real a lo que es la política de Cuba, la cual nunca fomentó el terrorismo, y que queda bien en claro eso. Para los únicos que no quedaban claro era para Estados Unidos y para los lacayos que lo siguen a él, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, lo vemos muy bien, pero también tenemos que dar otra noticia que es sumamente importante, y por eso capaz que también esta tela de juicio que está haciendo hoy por hoy Estados Unidos, como queriendo quedar bien, porque no nos olvidemos que Cuba hoy por hoy venció el bloqueo. Y cuando digo venció el bloqueo, se terminó el bloqueo. Y vos me preguntarás, ¿por qué se terminó el bloqueo? Se terminó el bloqueo el 1 de enero del 2025, porque Cuba ingresó a lo que es
el índice más grande de la economía, el índice más grande de lo que es militarmente, el índice más grande en cuanto a población, que son las BRICS. Cuba es parte de las BRICS desde el 1 de enero del 2005, desde el 2025. Y ya en estos días están empezando a llegar lo que es alimento, petróleo, maquinarias, tanto sea de China como de Rusia, como de los países que integran las BRICS. O sea, tenemos que festejar en este 66 aniversario de la revolución dos importantes avances que ha tenido Cuba en estos días con Díaz-Canel también, ¿no? Y yo lo que veo es que esto aperturará un poco a la flexibilización de los Estados Unidos, a este bloqueo que sinceramente afecta a la población más necesitada. Cuba es un ejemplo en el margen de muchas medidas y acciones en semejante bloqueo. Ha seguido luchando desde el punto científico, lo último en la pandemia, vacunas que sinceramente ellos seguían trabajando, seguían viendo, llevando educación, llevando salud a muchos lugares del mundo, y creo que esto para nosotros es menester pensar que esto pueda flexibilizar, a que pueda Cuba tener un poco de apertura a sus necesidades de comercio y ante todo también a dar un poco de respuesta a la población. Y por otro lado, ya para casi despedirnos, Rubén, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Cómo ven ustedes de afuera la situación que se vive en Bolivia? Porque también en Bolivia, si tú tienes información, hay una serie de presiones en tema de marchas, presiones sociales, el tema económico. El día de hoy se negoció porque ya los panificadores dijeron un boliviano el pan, no, ya no queremos subvención. ¿Cómo se ve todo esto desde fuera de nuestras fronteras, Rubén? Se ve con dos caras, ¿no? Una cara que indudablemente hay una desinformación masiva, hay una tergiversación de lo que ocurre, hay un panfletismo de lo que ocurre, y desgraciadamente también tenemos que ser coherentes con lo que decimos. Así como un día nosotros defendíamos a lo que fue el expresidente Evo Morales, indudablemente en este momento, y tal cual lo catalogamos nosotros en el 2020 conjuntamente con la compañera, la amiga y la hermana Angélica Ponce, cuando él le dijo en aquel momento, le dijo: ¿y vos qué haces acá? ¿Por qué no estás cocinando? Cuando me dice eso, cuando me muestra el audio, cuando veo eso, digo que Evo se está convirtiendo en la nueva derecha de América Latina. Y bueno, desgraciadamente es como se está viendo esta situación allí en Bolivia. Desgraciadamente decimos porque no queríamos esto. Indudablemente yo creo que hay un error o hay un desequilibrio o hay alguna cosa que está afectando al señor Evo Morales con todo esto que está haciendo, que está manchando todo lo bueno que pudo haber hecho en el pasado, y hoy está quedando como un paria que se viene reflejando a nivel internacional, oprimiendo, amenazando, tergiversando, y por otro lado, lo que es peor, dañando económicamente a la población, porque también, como dijo la señora Eva Copa, ¿quién financia todas estas marchas? Son miles y miles, ¿no? ¿Quién financia todo esto? O como dijo el ministro del Castillo, esto no es una marcha por la economía ni la política, es una marcha para defender la pedofilia. Y bueno, también en eso, dejemos que actúe la justicia, y me voy a quedar con unas solas palabras, y creo que eso te va a dar el complejo general, y me voy al 2015, creo que fue 2017, cuando Evo Morales dijo: aquel que no se presenta a la justicia es un delincuente con peso. O sea, qué mejor responder a Evo con esa es la preocupación que existe a nivel internacional, pero también hay otra de las cosas que hay que tener en cuenta, y es el gran apoyo a nivel internacional y el reconocimiento hacia Bolivia que está teniendo. No en vano fue invitado al grupo de los 8 en Brasil, es integrante de las BRICS, es integrante pleno del Mercosur, cosa que no se había logrado anteriormente,
se viene a lograr con este proceso de cambio, se viene a lograr con el gobierno de Luisa Zacatacoda y David Choquehuanca. O sea, hay un avance en todo esto. Sabemos de los temas económicos, de los problemas económicos, somos conscientes de eso y somos conscientes de la falta también de combustible, pero también a qué y por qué y cómo. No puede ser que en 4 años vos hayas tenido tanta cantidad de trancazos, digamos, tanto sea de la derecha como de la nueva derecha. Y acá yo, y tú sabes bien, y la red Contacto Sur está en esa tesitura de decir que Evo Morales es de la nueva derecha, y de apoyo constante a lo que es el gobierno legítimo elegido por el pueblo. O sea, nosotros nunca vamos a ir contra lo que elige el pueblo cuando lo elige democráticamente. Cuando lo elige democráticamente, cuando avanza y de nuestro hermano Rubén Suárez desde la Argentina. Vamos a seguir en contacto en otras entrevistas para poder analizar siempre la situación de nuestros hermanos países, pero también con una perspectiva de cómo nos están viendo fuera de nuestras fronteras. Un agradecimiento a Rubén hasta la Argentina, un abrazo fraternal a toda la red Contacto Sur, que nosotros también como Cinerama Televisión somos parte y fortalecemos a la difusión de lo que se va aconteciendo a nivel noticias en nuestro país. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya retornamos con su revista Al Compás de la Noche. Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo.